Hola, buenos días a todos y gracias a la organización por invitarnos a esta charla que presento el nombre de este equipo, y sobre todo las dos primeras personas que han sido las que han realizado fundamentalmente el trabajo de campo, aunque se ha colaborado más gente, por supuesto. Tenemos a Pablo, que ahora está de migrante en Australia, esperemos que lo vaya mejor por aquí con la investigación. Bueno, lo que vamos a hacer es un repaso a cuál es la situación en Salamanca. Bueno, hay cosas que obviamente todos los que vamos a participar vamos a repetir, ¿no? Porque sobre todo las cuestiones de amenazas, de regresión, etc. Bueno, esto era una pequeña introducción que obviamente no hace falta porque todos sabemos de qué va, qué es un desmán, etc. Bueno, era para decir que los mamíferos acuáticos, pues, o semiacuáticos, pues son uno de los grupos más amenazados dentro de los mamíferos, donde situamos a los desmanes, obviamente. Todos sabemos que está el desmán ruso y el desmán ibérico, y que son, pues yo a veces pienso que en un desmán prácticamente como en un ornitorrinco, es un animal tan raro probablemente como un ornitorrinco y estamos dejando que se nos vaya de manos, ¿no? Bueno, sus características también las conocemos todos, ¿no? En cuanto a topo buceador, con la probóscide, con las uñas, etc. Bien, voy a mirar aquí porque si no me vuelvo loco con la pantalla. Aquí una pequeña situación de cuál es su situación legal, que también conocemos todos, pero que creo que es importante recalcar cuando después discutamos y hablemos, porque recordemos que según el último catálogo de especies amenazadas español, es una especie en peligro. No sé si tengo la duda de si es en peligro crítico para el sistema central, o si se emplea esa categoría o es solo en peligro. Y por tanto hay que realizar un plan de recuperación, es decir, aquí estamos hablando de este proyecto LIFE, pero es que la administración del Estado y de las comunidades autónomas tienen que ponerse manos a la obra porque deben de cumplir con la ley. La ley dice que hay que hacer un plan de recuperación para esta especie en el sistema central, que es donde precisamente probablemente está más amenazada, ¿no? Además es prácticamente un endemismo de la península ibérica y, bueno, en fin, tiene todas las características para ser una especie estrella en conservación o bandera, ¿no? Normalmente, bueno, al menos en Salamanca está asociada a hábitats que además están estrictamente protegidos, como son los hábitats de interés comunitario formados por bosques ribereños de alisos y de fresnos, como todos sabemos, al menos, repito, en las sierras de Salamanca. Y bueno, una pequeña introducción a cuál era la situación en el pasado. Yo creo que todos vamos a repetir lo mismo, que realmente hay algunos datos antiguos sueltos, muchos procedentes de las colecciones de Doñana o del Museo de Ciencias Naturales, que después en los 90 parece que se retoma, un poquito antes a veces, se retoma un poco los muestreos. Además nos van a hablar del sistema central en concreto y nos van a explicar todo esto mejor. Y aquí, bueno, pues tenemos qué pasaba en los 90, cerca del 2000, cuáles eran las citas que teóricamente existían del desmán en el sistema central. Y todos quizá debemos de preguntarnos cuándo empieza el declive de la especie, ¿no? Esta mañana hablábamos, desayunando, de la famosa introducción de los bisones en Segovia, qué efecto ha tenido en el sistema central, si puede ser la causa principal, si es una causa secundaria, en fin. Con esta especie el problema que tenemos es que tenemos un gran desconocimiento de lo que ha pasado. No tenemos muchas veces suficientes datos. Bueno, en el sistema central todos sabemos que, bueno, este mapa de hecho es obviamente antiguo, sería un mapa de los años finales de los 90. Sabemos que queda en Cáceres, ¿no? Que después se nos va a comentar, y Salamanca pues realmente no ha habido muestreos sistemáticos hasta el año 2006. Los datos anteriores son datos esporádicos, datos de diferentes investigadores, pero no se había hecho realmente un muestreo específico para desmán. De hecho, una de las cosas que se hizo en este trabajo fue revisar todas las citas antiguas que existían en la bibliografía o en las colecciones de museos, ¿no? Y dar no sé si es un poco pretencioso, ¿no? Dar una validez a esas citas en función de quién daba la cita, de grado de fiabilidad, de que ese desmán pudiera confundirse con cualquier otra cosa, que en muchos casos pues, pasaba con daños o con cualquier otra especie. Y bueno, pues hicimos una especie de filtrado de citas antiguas que pues nos permitió ver que muchas de esas citas antiguas no eran realmente fiables, podían corresponder a cualquier otra cosa.
Bueno, la distribución histórica del desmán, antes de los muestreos de los años 2000, pues era esta. Aquí en puntitos, en localidades. Esto es el sur de la provincia de Salamanca, aquí comenzaría Ávila. Y bueno, esto en cuadrículas UTM, que eran en 1998, pues eran 15 cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros. En la actualidad, pues como ahora vemos, prácticamente no hay ninguna. Estas son esas citas históricas, hasta más o menos los 90-2000, se corresponden con unas citas de la cuenca del, lo que podemos llamar el núcleo del Alagón, del río Alagón, que pertenece a la cuenca del Tajo, que por tanto, pues, para trabajar habrá que trabajar con la Confederación Hidrográfica del Tajo, en dos ríos, el río Francia y el río Cuerpo de Hombre. Los he destacado porque las últimas citas son de ahí, las últimas citas encontradas. La otra, el otro núcleo es el núcleo del Águeda y el resto de sierras del sur de Salamanca, que sería pues, el río Águeda, el río Frío, el río Agadón, y todas estas citas desgraciadamente han desaparecido en los últimos años, sin que sepamos muy bien, como después comentaré. Es decir, dos núcleos históricos del que solo quedaba uno hasta hace poco y que ahora prácticamente pues, parece que se ha extinguido o que está al borde de la extinción, que sería estos dos ríos, en Francia y Cuerpo de Hombre. Bueno, todos sabemos lo que es un excremento, no me voy a detener. El estudio consistió, a partir del año 2007, entre 2007 y 2010, que cuando ya se hicieron muestreos sistemáticos, pues consistió en búsqueda de excrementos, como todos sabemos, en identificación de los excrementos al microscopio, a la lupa, y también nasas y trampeos fundamentalmente nocturnos, poniendo 1 o 2 nasas cada 100 metros en 1 kilómetro de río y revisándolos cada 2 o 3 horas por la noche. Esto después va a salir el tema. Quiero recalcar el enorme esfuerzo que supone muestrear desmanes cuando se muestrean con nasas y que no lo puede hacer personal en general no formado. Yo no veo a muchos guardias guardería de la administración yendo toda la noche cada 2 o 3 horas a muestrear desmanes. No te creas, ¿eh? Sí. Pues, o habrá gente realmente muy, vamos, habrá mucha gente que le pides eso y te dice, bueno, ya tengo mi trabajo. Bueno, pero seguro que este tema sale, ¿no? Y una cosa que sí que quiero destacar fuertemente es en la identificación de los excrementos, la identificación que en principio era positiva a la lupa y el microscopio, pero que después se confirmó con análisis genéticos, mandándoselo al equipo de Barcelona para que hicieran el estudio de ADN, y vimos que en nuestras propias identificaciones de excrementos había un 94% de errores. Es decir, que estamos identificando como desmán, o estábamos identificando cosas que no eran desmán, que eran un daño o cualquier otra cosa. Y esto sirve para recalcar la importancia de la confirmación genética o con presencia del animal, porque si no, a lo mejor estamos sobreestimando lo que estamos encontrando. Bueno, también hicimos unos modelos pero no, vamos, ahora no voy a detallar nada de esto, unos modelos de cómo intentar mejorar el método entre las nasas y los excrementos, pero no viene. Entre el 2006 y 2010 pues se hicieron muestreos y bueno, pues básicamente esos son los puntos donde se iban encontrando y a medida que han ido pasando los años pues han ido desapareciendo esos puntos. Lo sorprendente es que en solo 4 o 5 años nos hemos quedado sin las citas que había más recientes. Los puntos blancos son citas antiguas donde no se ha vuelto a encontrar y se ha muestreado, por supuesto, se ha vuelto allí a muestrear en los mismos lugares y solamente ha habido un 15% de datos positivos en 6 de 40 localidades prospectadas, que son estos puntos negros que vemos aquí, que son pues, el río Cuerpo de Hombre y el río Francia, ambos en la cuenca del Aragón. Esto hasta el año 2009. En el año 2010 no los hemos encontrado, lo cual no quiere decir que no queden, por supuesto, pero no los hemos encontrado. No lo comenté antes, los muestreos con nasas no dieron ningún resultado. No sé si es inexperiencia, densidades muy bajas de animales, pero no salió ni un solo desmán. Curiosamente, frente a otros trabajos que se han presentado aquí o que se van a presentar, en los que los excrementos no se encontraban y sin embargo los animales caían en las nasas. No sé
Si depende de las poblaciones o depende de la experiencia de los investigadores o no sé. Pero bueno, el panorama, como podéis ver, es bastante desolador, sobre todo porque la conclusión final es que hasta estos puntos los núcleos han desaparecido. Repito, que no hayamos encontrado no quiere decir que no quede algún ejemplar, por supuesto, pero en densidades tan bajas que a lo mejor no somos capaces de detectar. Bueno, este es el resultado de los muestreos, no merece tampoco que lo detalle. Muestreo de excrementos, campeón con nasas, resultados: 256 excrementos recogidos, 14 solo de desmán, ningún ejemplar capturado en las nasas, etc. Bueno, los dos núcleos más recientemente ocupados eran, como he dicho, el cuerpo de hombre, que tiene un problema, y es sobre todo que tiene muchísimas presas y azudes a lo largo del cauce, y el núcleo del río Francia, que también es un río de cabecera, muy arroyo de montaña, y que se encontraba, pues básicamente los últimos desmanes encontrados estaban en unos 4 kilómetros, básicamente en un kilómetro de río. Bueno, en 2010 se volvieron a rehacer todos los muestreos para ver si estábamos teniendo problemas de fallo, no sé, cualquier tipo de fallo, y no se encontraron ni excrementos ni, por supuesto, en las nasas. Estas creo que está repetido. Vale. Resultados negativos del 2010: desaparición de la especie o poblaciones tan escasas que están por debajo del umbral de detección con los métodos que estamos empleando. En el 2012 hemos comenzado otra vez a muestrear el río Cuerpo de Hombre por un recién licenciado que está haciendo un trabajo allí, y de momento no hemos encontrado excrementos ni perros. O sea que parece confirmar la desaparición. Con los excrementos, ya que ya sabemos que no es un método bueno, hicimos un cálculo de estima de abundancias en el que nos salía que en los sitios donde se habían encontrado, pues salía estas abundancias, entre 0,6 y 0,8 desmanes por kilómetro, que es bastante bajo, sobre todo si lo comparamos con Asturias, Navarra, etc. Pero, sin embargo, las estimas son similares a las que se encontrarían en el sur de Gredos, en Cáceres, con lo cual pues, parece que, claro, estas montañas del sur pues, no permiten tener muchos desmanes, al menos eso es lo que vemos. Bueno, también estudiamos la dieta, no hay nada que decir de la dieta, simplemente que, por mencionarlo, pues que salía una dieta bastante diferente a la que se encontraba, por ejemplo, en Navarra, con mucho más predominio de larvas de plecópteros frente a Navarra, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Pues quizá las características del río, puede variar entre años, en fin, no le damos más importancia, pero desde luego sí tiene importancia en cuanto a la calidad del agua, ¿no? La calidad del hábitat para que existan estas larvas de insectos. Bueno, ¿por qué ha desaparecido? Bueno, pues ya se han mencionado antes diferentes causas. Yo creo que en todos los sitios es la misma: construcción de presas, disminución del caudal circulante, pues por extracción de agua para riego, por extracción de agua para los pueblos, por contaminación con residuos urbanos, con residuos ganaderos, en fin, son las causas habituales que disminuyen la calidad del agua. Bueno, aquí están un poco detalladas, no me voy a detener. Quiero recalcar que hicimos un análisis viendo los caudales con datos de las confederaciones hidrográficas desde los años 70 hasta el 2003-2004, y sí se ve que, aunque hay bastante variabilidad entre años, sí que ha habido en general una disminución del caudal de todos los ríos. Es decir, todos sabemos que los ríos y arroyos se están quedando sin agua. Y con eso hicimos una estimación estadística que nos decía que por debajo de 12 metros cúbicos por segundo el desmán desaparecía. Lo cual pues no son cantidades muy importantes, pero es que durante el verano en muchos de estos cauces no corre agua o se convierte en pozas, con lo cual pues no puede sobrevivir, o es muy difícil que sobreviva. Bueno, y creo que voy a adelantar. Alteraciones del hábitat. Bueno, esto es la ciudad de Béjar. Pues obviamente en las ciudades grandes la alteración del hábitat ha sido masiva, ¿no? Ahí no pueden sobrevivir desmanes. En los pequeños pueblos, pues no. Contaminación. La contaminación afecta a las presas de desmán.
y podría tener algún efecto de bioacumulación con efectos fisiológicos que no se ha estudiado y que no conocemos. Son las causas habituales. Y no lo había mencionado, pero obviamente el problema del bisón americano, que en nuestra opinión, aunque seguro que esto es un tema de debate importante, al menos en Salamanca sí que es una causa muy importante. Este mapa no está actualizado, puesto que el bisón se está expandiendo por ahí y está ocupando una buena parte de la provincia. Y lo más destacable es que en los núcleos donde quedaban desmanes es donde justamente acaba de llegar el bisón en el año 2007, que es la Sierra de Berja, Sierra de Berja y Sierra de Francia. Es decir, que esto sería el remate ya a las poblaciones, sería la llegada del bisón. Y en nuestra opinión no es un factor más de amenaza, es el factor de amenaza principal, porque bueno, si ya los pocos que hay se los comen, ya puedes actuar en el hábitat, ya puedes actuar en todo, que no tienes nada que hacer. Bueno, los bisones, no debemos de olvidar que el tema del bisón es muy importante porque afecta a muchas otras especies. O sea, que no estamos salvando a desmas, sino estamos salvando a muchas especies autóctonas de aves, de insectos, de rata de agua, etc. Bueno, hicimos un modelo de probabilidad de extinción en Salamanca y en el sistema central y, desde luego, en ese modelo estadístico la presencia del bisón americano se revelaba como fundamental. Es decir, si hay bisón americano ya te puedes olvidar del resto de las amenazas. Las otras, si no hay bisón americano, pues influyen, por supuesto. Eso es lo que nos salía con este modelo. Y bueno, las recomendaciones, como ya se han dicho, pues ya se han comentado y se van a comentar, son básicamente las de este proyecto LIFE. Hay que seguir investigando, hay que incrementar la conectividad, hay que depurar las aguas, hay que controlar el bisón americano y, en mi opinión, en el sistema central hay que trabajar a nivel nacional en un plan de recuperación, reintroducción, gestión, o como se quiera llamar a la especie. Bueno, recomendaciones, esto lo paso porque ya lo he dicho antes, incrementar conectividad. Y este proyecto que hay, el proyecto Life WetMed, pues puede ser también un apoyo a estas acciones en ríos. Este proyecto Life que tiene también la Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Duero, no lo conozco muy bien. Y bueno, lo del plan de restauración o de recuperación, pues que sería importante desarrollar. Este es el ejemplo del plan francés, que nos han ganado por la mano, aunque claro, su territorio es mucho más pequeño, pero desde luego se han puesto por delante de nosotros en tomar esto. Bueno, este es el equipo de trabajo, falta gente por supuesto, y gracias. Agradecer a todos aquellos que han colaborado con nosotros, Junta de Castilla y León, proyectos que hemos utilizado para ir financiando estos estudios, en el que destaca pues, el de la Fundación Biodiversidad que hubo del desmán hace unos años. Y gracias a todos. Muy bien, ¿alguna pregunta para Miguel Izana? ¿Realmente habéis comprobado cuál ha sido el efecto real de los muestreos que habéis hecho en el 2010, que daba un positivo en el río Francia y 3 en el cuerpo de hombre? ¿Y qué diferencia hay en esos lugares con respecto al 2012 con la escala de negativo? Solamente que habéis visto... En el 2010 ya dio negativo. En el 2009 todavía encontramos datos. En el 2010 ya no encontramos datos en las mismas localidades. Entonces en un año, todavía en un año, porque el efecto pero el del declive bisón probablemente viene de antes, ¿no? Claro. El efecto del bisón. Pero el efecto del bisón en un año, o sea, cuando... Claro, el efecto del bisón no es obviamente el efecto del bisón, porque hay otros núcleos, como el núcleo del río Águeda o el río Frío, allí en la Sierra de Gata, donde ahí no hay bisón, y sin embargo la especie ha desaparecido, o parece que ha desaparecido. Entonces, está claro que no es todo tan sencillo como bisón no bisón. Influye el caudal, influirá... Pero el caudal era diferente en el 2009 al 2010, ¿viste que pues, el año será más seco, no? Pues eso la verdad es que ahora mismo no puedo decir, tendría que mirar los datos. Lo que está claro es que la disminución del caudal en los arroyos y ríos de la sierra es muy clara. Por las causas que hemos dicho, puede ser la lluvia, pero también es la extracción de agua para riego de prados, para
los pueblos. Pero que no comparaste, ¿no? Porque ¿qué había variado, digamos? ¿Cuál había sido el...? Pues salvo lo del caudal, el resto no había variado. Salvo que desde el 2007 ya se había detectado algún bisón. Pero, o sea, está claro que lo que falta es mucho más estudio, ¿no? Y mucho más profundo. Es una aproximación, de momento. Hablas de la disminución del caudal. A veces en la Sierra de Gredos se habla de lo contrario. Vamos, no de la disminución del caudal, sino que los usos para riego en la sierra han disminuido mucho, sobre todo de praderas. Y eso en estos ríos torrenciales, alguna teoría hay que apunta que esas deslaciones que se sacaban para los prados, luego iban soltándose poco a poco, y ayudaba a disminuir la torrencialidad de los arroyos, que mantenían luego los caudales durante más tiempo. ¿Podría haber algún efecto de este tipo o lo habéis contrastado en algún caso? Ni idea. Pero es un tema que no lo había pensado, y sí que es cierto que en Gredos, como tú dices, pasa eso, ¿no? Que el agua, digamos, que tardaba más en marcharse de la sierra, ¿no? Pero por otro lado, el arroyo donde estaban los desmanes llevaba menos agua, también durante todo el año, aunque la tuviera quizá más tiempo.